El misterio del cuarto amarillo. Autor Gaston Leroux o Gaston Leroux. Capítulo segundo, donde aparece por primera vez Joseph Rouletabille. Recuerdo, como si fuera ayer, la entrada del joven Rouletabille en mi habitación aquella mañana. Serían las 8 y todavía estaba en la cama leyendo el artículo de Le Matin referente al crimen del Glandier. Pero antes que nada, llegó el momento de que les presente a mi amigo. Conocí a Rouletabille cuando él era un modesto reportero. En aquella época, yo debutaba como abogado y a menudo tenía ocasión de encontrarlo en los despachos de los jueces de instrucción cuando yo iba a pedir un pase para Mazas o para Saint-Lazare. Tenía, como suele decirse, un buen valero. Su cabeza era redonda como una bola de billar y, por eso, pensaba yo, sus compañeros de la prensa le habían puesto ese apodo destinado a hacerse famoso. Rouletabille. ¿Has visto a Rouletabille? Ahí está ese dichoso Rouletabille. En general estaba colorado como un tomate, a veces alegre como unas castañuelas, otras serio como un papa. ¿Cómo? Siendo tan joven, como lo vi por primera vez, tenía 16 años y medio. ¿Ya se ganaba la vida en la prensa? Esto es lo que uno habría podido preguntarse si no fuera porque todos los que se le acercaban estaban al tanto de sus comienzos. Cuando ocurrió el caso de la mujer descuartizada de la calle de Oberkamp, otra historia caída en el olvido, le habían llevado al redactor en jefe de L'Époque, diario que entonces rivalizaba en informaciones con Le Matin, el pie izquierdo que faltaba en el canasto en donde habían sido encontrados los tétricos despojos. Durante 8 días, la policía había buscado en vano ese pie izquierdo y el joven Rouletabille lo encontró en una alcantarilla donde a ninguno se le había ocurrido buscar. Para eso, tuvo que integrar un equipo de alcantarilleros ocasionales que la administración de la ciudad de París había contratado a raíz de los daños causados por una excepcional crecida del río Sena. Cuando el redactor en jefe se encontró en posesión del preciado pie y comprendió las inteligentes deducciones que un niño había realizado para descubrirlo, se sintió dividido entre la admiración que le causaba tanta astucia policíaca en un cerebro de 16 años y la alegría de poder exhibir en la vitrina de despojos mortales del diario el pie izquierdo de la calle Oberkamp. Con este pie, exclamó, haré un artículo de primera plana. Luego, después de confiar el siniestro paquete al médico forense afectado a la redacción de L'Époque, le preguntó a quien pronto sería Rouletabille cuánto quería ganar por formar parte, en calidad de gacetillero, de la sección de información general. 200 francos por mes, respondió modestamente el muchacho, sorprendido hasta la sofocación ante semejante propuesta. Recibirá 250, prosiguió el redactor en jefe, pero tendrá que declarar a todo el mundo que forma parte del diario desde hace un mes. Que quede claro que no fue usted quien descubrió el pie izquierdo de la calle Oberkamp, sino el diario de L'Époque. Aquí, mi amigo, el individuo no es nada, el diario es todo. Luego de lo cual le pidió al nuevo redactor que se retirara. En el umbral de la puerta lo detuvo para preguntarle el nombre. El joven respondió, Josephine. Eso no es su nombre, exclamó el redactor en jefe. Pero como usted no firma, no tiene importancia. El imberbe redactor hizo de inmediato
muchos amigos, porque era servicial y estaba dotado de un buen humor que encantaba a los más gruñones y desarmaba a los más envidiosos. En el café del Colegio de Abogados, donde los reporteros de policiales se reunían antes de subir a la fiscalía o a la prefectura para buscar su crimen cotidiano, comenzó a tener fama de listo, la que pronto le abrió las puertas de la oficina del jefe de la Sûreté. Cuando un caso valía la pena y Rouletabille, ya le habían puesto su sobrenombre, había sido lanzado al campo de batalla por su redactor en jefe, a menudo les ganaba la partida a los inspectores más renombrados. En ese mismo café del Colegio de Abogados pude conocerlo mejor. Los abogados penalistas y los periodistas no son enemigos, porque unos necesitan publicidad y otros información. Conversamos y enseguida sentí una gran simpatía por ese valiente jovencito que era Rouletabille. Tenía una inteligencia tan lúcida y original y poseía una calidad de pensamiento que nunca encontré en otro. Poco tiempo después, me encomendaron la crónica judicial en Le Cri du Boulevard. Mi entrada en el periodismo no podía sino estrechar los lazos de amistad que ya se habían trabado entre Rouletabille y yo. Finalmente, como mi nuevo amigo había tenido la idea de crear un breve correo de lectores judicial que le hacían firmar con el seudónimo Business en su diario L'Epoque, llegué incluso a darle, frecuentemente, las informaciones legales que necesitaba. Casi 2 años pasaron así, y cuanto más lo conocía, más lo quería, porque, bajo su apariencia de alegre extravagancia, había descubierto que era extraordinariamente serio para su edad. En fin, varias veces, yo, que estaba acostumbrado a verlo muy contento y a menudo demasiado contento, lo encontraba sumido en una profunda tristeza. Quise preguntarle acerca de la causa de este cambio de humor, pero cada vez que lo intentaba comenzaba a reír y no contestaba nada. Un día, cuando le pregunté sobre sus padres, de los que nunca hablaba, se alejó, haciendo de cuenta que no me había oído. En ese momento estalló el famoso caso del cuarto amarillo, que no solo lo clasificaría como el primero de los reporteros, sino que lo convertiría en el primer policía del mundo. Una doble cualidad que no debe sorprendernos encontrar en una misma persona, dado que la prensa cotidiana ya empezaba a transformarse y a convertirse en lo que es más o menos en la actualidad, la Gaceta del Crimen. Algunos espíritus taciturnos podrán lamentarse. Yo estimo que hay que felicitarse. Nunca habrá suficientes armas, públicas o privadas, contra el criminal. A lo cual esos espíritus taciturnos replicarán que, a fuerza de hablar de esos crímenes, la prensa acaba por inspirarlos. Pero con alguna gente nunca se puede tener razón. ¿No es cierto? Pues bien, Rouletabille se encontraba en mi habitación aquella mañana del 26 de octubre de 1892. Estaba más colorado que de costumbre. Los ojos se le salían de las órbitas, como se suele decir, y parecía presa de una gran exaltación. Agitaba Le Matin con una mano febril. Me gritó: "Y bien, mi querido Sinclair, ¿lo leyó? ¿El crimen del Grandier?" "Sí, el cuarto amarillo. ¿Qué le parece?" "Vaya, pienso que es el diablo o el animalito de Dios el que cometió el crimen." Habló en serio. "Bueno, le diré que no creo demasiado en los asesinos que huyen atravesando las paredes. Para mí, el tío Jakes se equivocó al dejar el arma del crimen tras de sí, y como vive arriba de la habitación de la señorita Stangerson, la operación arquitectónica a la que el juez de instrucción va a dedicarse hoy nos dará la clave del enigma, y no tardaremos en saber por qué trampilla natural o por qué puerta secreta el buen hombre pudo deslizarse para regresar inmediatamente al laboratorio, junto al señor Stangerson, que no se habría percatado de nada. ¿Qué puedo decirle? Es una hipótesis." Rouletabille se sentó en un sillón.
Encendió su pipa, de la que nunca se separaba. Fumó unos instantes en silencio. Sin duda, el tiempo necesario para calmar esa fiebre que visiblemente lo dominaba. Y después me habló con desprecio. Jovencito, me dijo, con un tono cuya lamentable ironía no intentaré reproducirlo. Jovencito, usted es abogado y no dudo de su talento para hacer absolver a los culpables. Pero si algún día llega a ser juez de instrucción, qué fácil le resultará hacer condenar a los inocentes. Realmente tiene muchas cualidades, jovencito. Luego de decir estas palabras, fumó enérgicamente y continuó. No encontrarán ninguna trampilla y el misterio del cuarto amarillo se volverá cada vez más misterioso. Por eso mismo me interesa. El juez de instrucción tiene razón. Nunca se ha visto un crimen más extraño que este. ¿Tiene alguna idea del camino que el asesino pudo haber tomado para escapar? Le pregunté. Ninguna, me respondió Rouletabille. Ninguna por el momento. Pero ya tengo mi propia idea sobre el revólver. Por ejemplo, el asesino no usó el revólver. ¿Y quién lo utilizó? Por Dios. ¿Y quién va a ser? La señorita Stangerson. Ahora no entiendo nada, exclamé. Aunque, en realidad, nunca lo he entendido. Rouletabille se encogió de hombros. ¿No hay nada que le haya llamado la atención en el artículo de Le Matin? La verdad que no. Todo lo que dice me pareció igualmente extraño. Está bien, pero ¿y la puerta cerrada con llave? Es lo único natural del relato. Es verdad. ¿Y el cerrojo? ¿El cerrojo? El cerrojo echado por dentro. ¿Cuántas precauciones tomó la señorita Stangerson? Yo creo que la señorita Stangerson sabía que tenía motivos para temerle a alguien. Había tomado sus precauciones. Incluso se había apoderado del revólver del tío Jakes, sin avisarle. Seguramente no quería asustar a nadie. Sobre todo, no quería asustar a su padre. Lo que la señorita Stangerson temía ocurrió y se defendió. Hubo una pelea y utilizó hábilmente su revólver para herir al asesino en la mano. Así se explica la huella de la ancha mano de hombre ensangrentada en la pared y en la puerta. De ese hombre que buscaba casi a tientas una salida para huir, pero no disparó con suficiente rapidez como para escapar del golpe terrible que iba a recibir en la sien derecha. Entonces, ¿no fue el revólver el que hirió a la señorita Stangerson en la sien? El diario no lo dice y yo, por mi parte, no lo creo así. Porque me parece lógico que el revólver haya sido usado por la señorita Stangerson contra el asesino. Ahora bien, ¿cuál era el arma del asesino? Ese golpe en la sien parecía probar que el asesino quiso matar a la señorita Stangerson, después de intentar en vano estrangularla. El asesino debía saber que el desván estaba habitado por el tío Jakes, y pienso que es una de las razones por las que quiso actuar con un arma silenciosa, tal vez una cachiporra o un martillo. Todo esto no nos explica cómo salió nuestro asesino del cuarto amarillo. Repuse. Por supuesto, respondió Rouletabille, levantándose. Y como hay que explicarlo, voy al castillo de Glandier y vine a buscarlo para que me acompañe. ¿Yo? Sí, mi querido amigo, lo necesito. Apple me encomendó definitivamente este caso y tengo que aclararlo lo antes posible. Pero, ¿en qué puedo ayudarlo? Robert Darzac está en el castillo de Glandier. Es cierto, y debe de estar desesperado. Tengo que hablar con él. Rouletabille pronunció esta frase con un tono que me sorprendió. ¿Acaso ve algo interesante por ese lado? Le pregunté. Sí. Y no quiso decir nada más. Pasó a mi salón rogándome que me arreglara deprisa. Yo conocía a Robert Darzac por haberle hecho un gran favor judicial en un proceso civil. Cuando era secretario del letrado Barber de la Tour, Robert Darzac, que en aquella época tenía unos 40 años, era profesor de física en la Sorbona. Estaba íntimamente relacionado con los Stangerson porque luego de 7 años de cortejarla,
asiduamente. Finalmente estaba a punto de casarse con la señorita Stangerson, una mujer de cierta edad. Tendría unos 35 años, pero todavía muy hermosa. Mientras me vestía, le grité a Rouletabille que comenzaba a impacientarse en mi salón. ¿Tiene alguna idea sobre la condición del asesino? Sí, respondió. Lo imagino. Si no hombre de mundo, por lo menos de una clase bastante alta. Todavía no es más que una impresión. ¿Y qué le hace tener esa impresión? Pues bien, replicó el muchacho, la boina mugrienta, el pañuelo vulgar y las huellas de los zapatos toscos en el suelo. Comprendo, exclamé. No se dejan tantas huellas tras de sí, cuando son la expresión de la verdad. Algo lograremos de usted, mi querido Saint Clair, concluyó Rouletabille. Aquí termina el capítulo segundo del libro que se titula El misterio del cuarto amarillo, cuyo autor es Gaston Leroux o Gaston Leroux. Son las 11:18 de la mañana y hoy es un día martes 7 de diciembre del 2021.